Y dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Vemos nosotros cómo nuestro Señor Jesucristo da esta afirmación, hablando con una seguridad, hablando con una firmeza en lo que Él estaba diciendo. Podemos nosotros ver este contexto, hermano amado, porque en el contexto nosotros vemos en el capítulo 6 cómo nuestro Señor le da ese alimento a aquellas personas, a aquella multitud, a más de 5,000 personas que lo seguían. Y vemos nosotros cómo después de efectuar nuestro Señor este milagro maravilloso de alimentar a estas personas, dice la palabra que lo siguieron y quisieron en algún momento tomarlo para poderlo presentar como el rey. Y vemos nosotros que nuestro Señor no se dejó llevar por la inquietud, no se dejó llevar por el sentir que había en aquel movimiento judío, en aquellos judíos que estaban en aquel momento escuchando a nuestro Señor. Dice la palabra que Él se fue de ahí con ellos y también vemos nosotros otro milagro maravilloso en donde Él camina sobre las aguas. Pero dice la palabra que aquella multitud, aquellos judíos que habían visto ese milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, dice la palabra que le siguieron, lo buscaron en donde Él estaba. Y fueron porque estaban interesados en lo que Jesús hacía, en lo que Jesús podía darles a ellos como necesitados. Pero sin dejar de vista, sin dejar a un lado lo que Moisés hacía en el desierto. Sin dejar a un lado la figura de Moisés. Y por eso el Señor viene y les dice que entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo. Ha sido mi Padre el que les ha dado ese pan. Pero luego también les dice: el pan, el verdadero pan del cielo es el que desciende del cielo. Y luego les dice: yo soy ese pan de la vida. Yo soy el pan que viene del cielo y que da vida al mundo. Esto, mi amado hermano, en algún momento llevó a tener confusión, llevó a tener cierta murmuración dentro del pueblo judío. Y es más, y es aquí en donde a mí como pastor me preocupa un poco esto, porque dice la palabra en el verso 66, dice que como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no estuvieron más con Él. ¿Cómo es posible que estas palabras que nuestro Señor dijo, hablando acerca del verdadero pan, hablando acerca de que Él era el pan, esto provocó confusión en el pueblo judío, en el pueblo al cual Él había sido enviado? Pero no solamente en aquellos judíos, sino también en muchos de aquellos que ya habían dispuesto dejar todo atrás y seguirlo como discípulos del Señor. Dice la palabra que esto llevó confusión al pueblo y que aún muchos de sus discípulos se apartaron y ya no anduvieron más con Él. Hermano, realmente es un tiempo en el cual vivimos nosotros y que está llevando confusión a mucho pueblo. Y que puede llevar, hermano, a muchos discípulos, a muchos seguidores del Señor a apartarse de Él. Esto, hermano amado, no por los tiempos que estamos viviendo.
Porque vemos de que el que se hayan apartado de él no es solamente para este tiempo, sino que lo hicieron incluso teniendo al Señor, al Mesías, al Cristo frente a ellos. Pero aún en ese tiempo dice la palabra que muchos se apartaron de él. Ahora, hermano, en los tiempos que nosotros estamos viviendo, realmente muchos se están alejando o muchos no se han acercado a él porque no conocen realmente quién es o qué es el verdadero pan del cielo. Y esto es lo que en esta oportunidad yo quisiera hablar apegado a la palabra del Señor, de poder estudiar, de poder conocer lo que realmente el Señor dio como una afirmación sobre lo que era el pan del cielo, lo que era el pan de la vida, hablando acerca de él. Y es importante y necesario para nosotros en este tiempo que nosotros lo conozcamos, que nosotros sepamos a la luz de la palabra por qué Jesús fue que dijo esto. Yo creo que es necesario a que nosotros analicemos algunos aspectos aquí fundamentales, mi amado hermano. Y ver, hermano amado, que el pan, lo que el pan representa, lo que el pan significa para nosotros. Vemos que el pan material, por ejemplo, aquí en la tierra, el pan tiene un objetivo. El pan comestible, ¿verdad? Tiene un propósito del por qué Dios permitió a que el hombre se alimentara. Y como parte de un alimento que el ser humano puede tener dentro de la dieta que puede darse está el pan. Yo creo que el pan es a nivel mundial y es algo que nosotros pues lo degustamos de muchas maneras y en otros lugares también lo degustan de otras maneras, pero creo que nunca hace falta el pan en la mesa. ¿Por qué? Porque el pan de alguna manera, hermano, es un sustento. Es un alimento que nosotros podemos ingerir, que podamos tener nosotros en nuestra mesa. Es algo que a nosotros nos da la garantía, nos da, hermano, la afirmación que podemos nosotros tener un sustento que alimenta y que nos da vida. El sustento es necesario para la vida, es esencial e imprescindible para todo ser humano. Si lo vemos desde el punto de vista espiritual, hermano, el pan del cielo, si el cristiano, si el creyente no lo tiene, es difícil que se pueda mantener con vida. Es difícil que aquel que ha pasado de muerte a vida, es difícil que aquel que ha venido al conocimiento del Señor cuando estuvo muerto en delitos y pecados, pero al llegar al conocimiento de Cristo, el Señor nos da esa vida por el Espíritu. Cuando nosotros llegamos a tener la vida en el Señor, pero no tenemos el pan, es difícil que un creyente pueda estar con vitalidad, pueda estar con la energía, pueda estar con el sustento que necesite para poder llegar a la vida eterna. Nosotros lo vemos muy claro como un ejemplo, hermano, con el pueblo de Israel cuando sale de Egipto. En Egipto, estando cautivos bajo el cautiverio del faraón, nosotros vemos, hermano, que el pueblo de Israel tenía alimento. Tenía pescado, tenía ajos, tenía puerros y no sé cuántas cosas más el faraón les proveía. Pero esta historia como Dios obró de una manera poderosa a través de Moisés. Nuestro Moisés en este tiempo es nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos nosotros como, hermano, Moisés, al sacarlos de Egipto y mientras iban camino a la tierra prometida, Dios no los dejó sin el alimento que ellos necesitaban para poder llegar a la tierra prometida. Dios, hermano, mientras estamos en este mundo y vamos de camino a la vida eterna, el Señor no nos dejará sin el sustento que necesitamos. El pueblo de Israel pudo ver con sus ojos y apreciar la obra maravillosa de Dios, cómo Dios enviaba el maná del cielo. Y por eso le dijeron esto a Jesús. Sí, pero Moisés nos ha dado el pan del cielo. Y el Señor les dice, porque ya estaba frente a ellos el verdadero pan.
Hermano amado, qué privilegio para nosotros los que hemos llegado a esta generación, a este tiempo, el conocer, el tener el conocimiento o el privilegio de conocer al verdadero pan del cielo, el pan que da vida. Ese pan que nos sustenta, ese pan que nos alimenta y que necesitamos nosotros tener en este tiempo que estamos viviendo, más en este tiempo. A mí me preocupa mucho porque, hermano, a través de las cámaras no podemos ver nosotros quién está en sintonía, quién está aprovechando el mensaje, quién está perseverando. Cuando estábamos en los templos, pues el pastor ahí está siempre al pendiente, como que ya más o menos sabe dónde se sienta cada familia, cada hermano, ¿verdad? Y cuando uno ve aquel lugar vacío o no lo ve ocupado por aquel hermano que siempre lo ocupa, uno dice, ¿dónde estará el hermano? ¿Dónde estará la hermana? Y ahí está uno siempre al pendiente preguntando por él o por ella o por ellos. ¿Dónde están, hermanos? ¿Qué ha pasado? Pero ahora no los vemos. Hoy no tenemos esa dicha de poderlos ver. Y eso es un peligro que corre el cristiano en este tiempo, porque no solamente posiblemente no sintoniza o no se alimenta de la palabra, sino que puede prestar sus oídos, puede prestar sus ojos, puede prestar su corazón para estar oyendo y para estar viendo otro tipo de sustento. El pueblo de Israel en el desierto, hermano, tuvo necesidad de alimento. Y a pesar de ver cómo Dios enviaba el maná, dice la palabra que lo despreciaron, que no quisieron más ese maná y lo despreciaron usando palabras incluso hasta ofensivas, no solamente para Moisés, sino para Dios. Y esto provocó a que muchos murieran en el camino del desierto. ¿Cuánto cristiano en este tiempo estará pereciendo, estará muriendo? Porque no entiende, hermano amado, que el Señor, aún en su misericordia, sigue enviando ese maná, ese pan de vida. Por eso nosotros tenemos que aprovecharlo y qué bendición. Y yo lo felicito a usted, hermano, que está en sintonía, que ha apartado un tiempo para poder escuchar el mensaje. No sé hasta dónde estamos llegando a través de este medio. Tenemos conocimiento de algunos lugares, no quisiera mencionar porque podría fallar con algunos, pero sé que hasta por allá por Xicachul están escuchando, pero también sé que por allá por El Salvador, por México, por Estados Unidos también están escuchando y no sabemos en dónde más, pero que el Señor bendiga a aquellos que han apartado un tiempo para poder escuchar y recibir el mensaje de salvación, de llegar al conocimiento de Cristo Jesús. Vemos entonces, hermano, que el pan es un sustento y lo dijo nuestro Señor Jesucristo en el verso 35. Le dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Jesús mismo lo dijo, mi amado hermano. Él lo afirmó. Él lo aseguró. Y aquellos que estaban escuchando, hermano amado, se quedaban asombrados escuchando el pan. Lo vamos a ver más adelantito. Porque no es solamente de escuchar, es de conocer. El pan, hermano, entonces es un sustento que todo ser humano necesita. Porque de tal manera amó Dios a este mundo que envió a su Hijo, que envió a ese pan del cielo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Todo el mundo necesita de este pan. Hermano, el pan no es solamente, no basta nada más con tenerlo. Nosotros sabemos, hermano, que en este tiempo aún se sigue predicando el evangelio, aún se sigue predicando a Jesucristo. Tenemos el pan. La palabra dice en Hebreos, hermano amado, que en otros tiempos Dios habló a muchas generaciones de muchas maneras, pero que en este tiempo lo está haciendo a través de su Hijo.
Porque el mensaje, hermano amado, no tiene que ser para que el cristiano aprenda a ser un gran líder en esta tierra. El mensaje en este tiempo no tiene que ser para que el cristiano sea un terrateniente, sea un poseedor de bienes aquí en la tierra. Qué bueno si los tiene, pero qué mejor si tiene el conocimiento de aquel que nos lleva a la vida eterna. Nosotros tenemos el pan, nosotros tenemos el mensaje de Jesucristo, pero no basta únicamente con tenerlo. Ya lo tenemos en la mesa, pero ¿de qué sirve tenerlo en la mesa si no podemos disfrutarlo? ¿De qué sirve tenerlo en la mesa o tener un gran manjar si a la hora de comerlo, hermano, posiblemente nos puede hacer daño? Y Proverbios lo dice. Que es mejor un pequeño bocado, un pequeño plato de comida en un lugar en donde hay paz, que un gran manjar en donde hay discusión, en donde hay pleito, en donde hay enojo. Pero cuando se come, hermano, aquel bocado de pan con esa paz interior, hermano, mire qué bendición, porque eso provoca o eso lleva realmente un sustento y un beneficio para el cuerpo. Espiritualmente también, hermano, nosotros lo podemos ver como algo que trae un beneficio a nuestras vidas. Decía que es necesario comerlo. Tener el pan, hermano, no quita el hambre, pero al comer ese pan, sí lo quita. Sí lleva un efecto para nuestras vidas. Eso, hermano, significa para nosotros, desde un punto de vista espiritual, ya tenemos el pan. Ahora lo que nos corresponde es creer en ese pan. Yo estoy seguro, hermano, que hay muchos, como aquellos discípulos del gran maestro. Aquellos discípulos que dicen en el verso 66, hermano, que se apartaron y ya no andaban más con él. Que aquellos discípulos que veían, hermano, lo que Jesús hacía, oían sus grandes enseñanzas, veían los milagros que él hacía, iban detrás de él y lo seguían por lo que él hacía. Pero cuando les habló acerca del pan, que él era el pan, muchos se turbaron y se apartaron. Puede haber mucho cristiano, hermano, que aún no conozca el verdadero significado de lo que es el pan del cielo, el pan de vida, el pan que nosotros necesitamos. Porque necesitamos realmente creer en él. No basta con tenerlo, tenemos que comerlo, tenemos que creer, tenemos necesidad de que sea parte de nosotros. Leamos lo que dice en el verso 47 al 51. Jesús también lo dice ahí, dice, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré para la vida del mundo es mi carne. Mire qué precioso esto, hermano. Jesús diciéndoles a aquellos judíos y a sus discípulos que también estaban en la multitud, les dijo, yo soy el pan. El que no come de este pan no tendrá vida. Pero el que come, ese tendrá vida. Y esto los llevó a la turbación, hermano, y a cualquiera lo puede llevar a turbarse. Porque ¿cómo es posible, verdad, que alguien se pueda comer el cuerpo? Algunos llegaron posiblemente a pensar, bueno, tenemos que caer en canibalismo entonces. Porque Jesús habló acerca de su cuerpo. Y dijo, aquel que no coma. Pero les explica antes, aquel que no crea en ese pan. Quiere decir entonces, hermano, que comer el pan, que es un sustento, no es de una forma literal, es creer. Creer, hermano amado, no es saber.
Yo siempre lo he explicado, lo he dicho, porque hay muchos que saben, pero no le creen al Señor. Hay muchos hermanos que saben que Cristo vino, pero no le quieren creer. Es muy diferente. Por eso es que muchos que seguían al Señor, lo seguían y lo querían hacer rey de Israel por lo que Él daba, por lo que Él hacía. Pero no le querían creer a Él. Iban tras Él, hermano, por lo que Él daba, por los bienes, por los beneficios. Pero no entendían que el verdadero beneficio era creer en Él. Qué maravilloso, hermano, es saber que al momento en el que nosotros ingerimos, en el momento en el que nosotros comemos de ese pan, se hace parte de nosotros. Así como el alimento, hermano, que nosotros tenemos en nuestra mesa, cuando nosotros nos alimentamos, ese alimento viene a formar parte de nosotros. Y yo no sé cómo es el metabolismo, ¿verdad?, del cuerpo humano, pero cómo es que el alimento, hermano, llega a formar parte del cuerpo y que se hace parte del cuerpo para que pueda vivir y que pueda estar bien, pueda tener salud, pueda tener energía. Así es, hermano amado, el pan del cielo. Así es nuestro Señor. Cuando nosotros creemos en Él, se hace parte de nosotros, y eso es lo que a nosotros nos lleva, hermano, nos da vida, nos da energía, nos da esa fuerza, esa vitalidad para seguir adelante en este caminar que tenemos. Somos peregrinos, pero también dice la palabra que vamos en contra de la corriente de este mundo. El hombre necesita esa fuerza de Dios, hermano. Nosotros necesitamos esa fortaleza del Señor. Pero también vemos que para que esto se dé, hermano amado, es necesaria una obra maravillosa del Espíritu. En el verso 44 nosotros vemos ahí algo bien importante y fundamental. Dice la palabra, no puede venir a mí. Bueno, voy a leer el verso 43. Dice, respondió Jesús y les dijo, no murmuréis entre vosotros, porque nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Mire, aquí nosotros vemos, hermano, una obra maravillosa de parte de Dios a través del Espíritu Santo. Dice ahí la palabra que nadie puede llegar a Él, nadie puede llegar al pan. Nadie puede tener el pan y nadie puede comer el pan que necesita para tener esa energía y esa fuerza si antes el Padre no lo lleva a Él. Aquí es en donde nosotros vemos la obra maravillosa del Espíritu Santo trabajando, hermano, desde el exterior. Trayendo al pecador, trayendo, hermano amado, haciendo esa obra de convencimiento. Porque es el Espíritu el que nos convence, dice la palabra, de pecado, de justicia y de juicio. Entonces hay una obra maravillosa del Espíritu Santo, hermano, trayendo a aquel pecador, a aquel necesitado, acercándolo al verdadero pan, acercándolo al verdadero alimento. Esa es la obra maravillosa del Espíritu, hermano, la cual nos trae a nosotros al arrepentimiento, la cual nos trae a nosotros a conocernos. Es como aquel espejo que nos ponemos frente y vemos la condición en la que estamos. Pero el arrepentimiento, hermano amado, no es salvación. Solamente nos están mostrando cómo está nuestra condición. Y cuando nosotros vemos, hermano, nuestra condición, entonces vemos que tenemos necesidad del Señor. Y es ahí en donde nosotros venimos, hermano amado, a entregar nuestra vida al Señor y nos convertimos o comemos ese pan, y entonces eso sí nos lleva a la salvación. Pero vemos, hermano amado, que hay un trabajo, hay una obra previa del Espíritu Santo. Hay un trabajo maravilloso de parte de Dios convenciendo al pecador a acercarse a ese pan. Y eso es lo que el Señor está haciendo en este tiempo.
convenciendo por el Espíritu a aquellos que necesitan del conocimiento de ese pan vivo que viene del cielo. Tanto el arrepentimiento, hermano, como el vivir un evangelio verdadero, tanto el arrepentimiento para acercarnos al Señor, como el tener esa oportunidad de tener el alimento espiritual del cielo, para tener una vida espiritual en Cristo, necesita, mi amado hermano, de revelación. Yo me sorprendo, hermano, de ver cómo nuestro Señor, al dar estas palabras, al dar estas afirmaciones acerca de lo que era el verdadero pan, como muchos, no solamente del pueblo judío a los cuales Él había llegado, sino aún muchos seguidores de Él, se apartaron de Él porque no hubo una verdadera revelación. Hermano, si no hay revelación del cielo, vamos a tener el verdadero pan frente a nosotros que no lo vamos a aprovechar. Y viene a mi mente, hermano, el ejemplo de aquella mujer sirofenicia, que tenía una necesidad. No era judía, no era del pueblo de Israel, pero tenía necesidad. Y se acerca donde Jesús estaba y le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque mi hija es gravemente atormentada por un espíritu inmundo. Y usted sabe, hermano, la respuesta del Señor, que parece un poco ofensiva, pero realmente no. Y le dice: mujer, el pan es para los hijos, no para los perrillos. Pero esta mujer era grande su fe, hermano, porque sabía quién era al que ella se había acercado. Seguramente hubo una obra del Espíritu también ahí en esa mujer. Hubo una revelación de parte de Dios para que esta mujer, no siendo judía, conociera a quién se estaba acercando. Y lo que esta mujer le dice al Señor es: sí, Señor, pero si aún los perros se comen las migajas que caen de la mesa. ¿Por qué? Porque aquellos hijos a quienes el pan había llegado, hermano, no le reconocieron. Lo tenían frente a él y no lo conocieron. Pero habían quienes tenían necesidad, hermano amado, y reconocieron y creyeron en él y tuvieron un beneficio maravilloso. Usted y yo podemos tener el beneficio, hermano amado, de parte del cielo, de este pan de vida. No solamente por tenerlo frente a la mesa, no solamente por tenerlo frente a nosotros, sino porque realmente se nos revele quién es. Yo veo, hermano amado, este tema de la revelación como algo esencial para que nosotros podamos entender y conocer y aprovechar ese pan del cielo, ese pan de vida. Veo un ejemplo bien específico, bien claro en el Evangelio de Lucas, capítulo número 2. Lucas, capítulo número 2, hermano, ahí vemos nosotros un ejemplo maravilloso sobre lo que es la revelación del pan, de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos creer en Él. Dice en el capítulo 2, verso 25, dice: y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Oiga esto. Era un hombre, hermano, que tenía una actitud que agradaba a Dios. Era un hombre, hermano amado, que tenía una actitud, lo cual hizo a que el Espíritu Santo estuviera sobre él. Y dice la palabra, hermano, que él esperaba la consolación, él esperaba al Mesías, a aquel libertador que los iba a traer, hermano, a una libertad
como todo judío lo esperaba en aquel tiempo, porque estaban bajo la cautividad del pueblo romano, del imperio romano. Y todos los judíos esperaban al Mesías, de alguien que viniera, alguien que los liberara, hermano, desde un punto de vista político, terrenal. Por eso es que muchos no entendieron lo que Jesús realmente era. Lo que pasó también, hermano amado, con aquellos judíos que ya leímos en Juan 6, hermano, que siguieron a Jesús porque veían que Él tenía poder, tenía las características terrenales para poderlos liberar del cautiverio romano. Pero este hombre, hermano amado, había algo especial en Simeón, porque el Espíritu Santo, dice la palabra, que estaba sobre él, verso 26, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Yo veo acá, hermano, una importancia, una necesidad de la revelación del Espíritu para que alguien pueda realmente tener o comer el pan que viene del cielo. Hermano, el mundo en este tiempo necesita conocer al Señor. El mundo, el creyente necesita, aún los discípulos de este tiempo, necesitamos tener cada vez más y más el conocimiento de Cristo. No basta con que usted diga, hermano, gracias a Dios, yo ya soy creyente, yo ya conozco, yo con esto me es suficiente. No, no, no. No se acomode, hermano amado. No se duerma en sus laureles. No nos quedemos, hermano, de brazos cruzados sabiendo que como ya dimos nuestra vida a Cristo, pues ahí nada más. No, esto va más allá, hermano. Ese pan vivo que viene del cielo, hermano, no es solamente para un momento. Nos lleva a un desarrollo. Nos lleva, hermano, a una madurez. Y eso es lo que nosotros necesitamos en este tiempo. Vemos a este Simeón, hermano, que le revelan quién era Jesús, el Cristo. Le dice el Espíritu, que le habla el Espíritu, hermano, porque el Espíritu estaba sobre él. Imagínense nosotros ahora que tenemos el privilegio de tener el Espíritu dentro de nosotros. Si a este hombre que el Espíritu que estaba sobre él le fue revelado, hermano, a Jesús, el Cristo. Imagínense ahora a nosotros que el Señor nos ha dado esa oportunidad para que el Espíritu no solamente esté sobre nosotros, sino que pueda estar dentro de nosotros. Ese es un privilegio tan grande y maravilloso el que nosotros podemos tener en este tiempo. Dice la palabra en el verso 26, y el Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo. Mire cómo el Espíritu, hermano, el Espíritu le hacía entender a él, le había hablado, le había hecho sentir que él no iba a ver muerte sin que antes sus ojos pudieran ver a Jesús, el Cristo. Hermano, ¿quién es el que nos habla a nosotros en este tiempo? Yo veo a este hombre, hermano, que el Señor le reveló por el Espíritu. Yo no sé si le habló de una manera audible. No sé si le hizo tener un sentir, pero había una conexión, una comunicación entre Simeón y el Espíritu. Le hablaba, dice que el Espíritu le había revelado. El Espíritu Santo, hermano, nos habla de muchas maneras. Nos puede hablar, nos puede enseñar, nos puede mostrar su propósito en este tiempo de muchas maneras. Lo importante es, hermano amado, que nosotros realmente anhelemos. Yo veo en este hombre por su actitud, porque dice que era un hombre piadoso, justo.
y que esperaba la consolación. Yo no sé, hermano, cuál fue la actitud de este hombre, hermano, esperando al Mesías. Pero seguramente le hablaba a Dios y le decía: Señor, yo quiero ver al Mesías. Señor, yo quiero que tú me muestres quién va a ser el Salvador. Yo quiero que tú me muestres al Mesías que va a los cuales él había llegado, sino aún muchos seguidores de él. Arrepentimiento, hermano amado, no es salvación. Solamente nos están mostrando cómo está nuestra condición. Y cuando nosotros vemos, hermano, nuestra condición, entonces vemos que tenemos necesidad del Señor. Y es ahí en donde nosotros venimos, hermano amado, a entregar nuestra vida al Señor y nos convertimos. O comemos ese pan y entonces eso sí nos lleva. Pero vemos, hermano amado, que hay un trabajo, hay una obra previa del Espíritu Santo. Hay un trabajo maravilloso de parte de Dios, convenciendo al pecador a acercarse a ese pan. Y eso es lo que el Señor está haciendo en este tiempo, convenciendo por el Espíritu a aquellos que necesitan del conocimiento de ese pan vivo que viene del cielo. Tanto el arrepentimiento, hermano, como el vivir un evangelio verdadero. Tanto el arrepentimiento para acercarnos al Señor, como el tener esa oportunidad de tener el alimento espiritual del cielo, para tener una vida espiritual en Cristo, necesita, mi amado hermano, de revelación. Yo me sorprendo, hermano, de ver cómo nuestro Señor, al dar estas palabras, al dar estas afirmaciones acerca de lo que era el verdadero pan, como muchos, no solamente del pueblo judío, a los cuales él había llegado, sino muchos seguidores de él, se apartaron de él porque no hubo una verdadera revelación. Hermano, si no hay revelación del cielo, vamos a tener el verdadero pan frente a nosotros que no lo vamos a probar. Y viene a mi mente, hermano, el ejemplo de aquella mujer que tenía una necesidad. No era judía, no era del pueblo de Israel, pero tenía necesidad. Y se acerca donde Jesús estaba y le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque mi hija es gravemente atormentada por un espíritu inmundo. Y usted sabe, hermano, la respuesta del Señor, que parece un poco ofensiva, pero realmente no. Y le dice: mujer, el pan es para los hijos, no para los impedidos. Pero esta mujer era grande en su fe, hermano, porque sabía quién era al que ella se había acercado. Seguramente hubo una obra del Espíritu también ahí en esa mujer. Hubo una revelación de parte de Dios para que esta mujer, no siendo judía, conociera a quién se estaba acercando. Y lo que esta mujer le dice al Señor es: sí, Señor, pero si aún los perros se comen las migajas
que caen de la mesa. ¿Por qué? Porque aquellos hijos a quienes el pan había guiado, hermano, no le reconocieron. Lo tenían frente a él y no lo conocieron. Pero había quienes tenían necesidad, hermano amado, y reconocieron y creyeron en él y tuvieron un beneficio maravilloso. Usted y yo podemos tener el beneficio, hermano amado, de parte del cielo, de este pan de vida. No solamente por tenerlo frente a la mesa, no solamente por tenerlo frente a nosotros, sino porque realmente se nos revela quién es. Yo veo, hermano amado, este tema de la revelación como algo esencial para que nosotros podamos entender y conocer y aprovechar ese pan del cielo, ese pan de vida. Veo un ejemplo bien específico, bien claro. Un beneficio de parte del Señor. Pero hasta ahí han llegado. Hasta ahí se han quedado. Porque no han sabido, hermano, apreciar el cuerpo. El cuerpo de Cristo en este tiempo es la iglesia. Hay un gran misterio, hermano, en el cuerpo. Muchos, hermano, realmente, posiblemente para muchos creyentes, en este tiempo que estamos pasando, el habernos quedado en casita, para muchos posiblemente ha de decir, ay, qué bueno que no tengo que correr para ir a mi privilegio. Ay, qué rico quedarme en casita con una mi taza de té, con una mi taza de chocolate, con mi pedazo de pan, mi pedazo de pollo. Solo es de llamar al no sé qué número para que me traigan mi comida y desde aquí quedarme viendo. Pero otros posiblemente, hermano, sí añoren, tal vez anhelen, porque de alguna manera el Espíritu les ha revelado, les ha mostrado lo que es el cuerpo. Porque tiene que haber revelación. Mira, hermano, qué tremendo es, porque aún el apóstol Pablo dice que para participar de la Santa Cena, lo que representa el cuerpo y la sangre de Cristo, tenemos que discernir lo que significa, lo que representa ese pedazo de pan. Hermano, tenemos que aprender a discernir lo que representa, lo que significa verdaderamente el cuerpo de Cristo, que es el pan de vida. Por eso, hermano, la palabra de Dios nos habla y nos dice, Jesucristo dijo, aquel que no ama a su hermano, tampoco me puede amar a mí. ¿Cuántas veces posiblemente han dicho, verdad? Ah, yo sí amo a la iglesia, pero cuando miro al hermano, a la hermana fulana o mengano, y se me retuercen los intestinos. ¿Estarás amando realmente al cuerpo? ¿Bendices tú al cuerpo de Cristo también? Porque esta es una muestra, hermano, de que realmente tú conoces lo que es el verdadero pan. Cristo es el pan del cielo, que fue enviado por amor a ti y por amor a mí. No es de analizarlo con una mente natural, es que haya revelación y que el Espíritu nos revele lo que realmente es. El mundo en este tiempo necesita conocer, hermano, porque Simeón, después de haber tenido a Jesús en sus brazos, le dice, ahora puedo irme en paz, porque mis ojos te han visto. Mire, a este mundo le hace falta conocer a Cristo, hermano. Solamente aquel que llega a un pleno conocimiento del Señor, aquel a quien se le revela, el Señor pone paz en su alma, pone paz en su corazón. Yo quiero orar, hermano, ya el tiempo me ha llegado.
Pero yo quiero que usted cierre sus ojos ahí donde está. Y que juntos podamos pedirle al Señor, hermano, como tal vez lo hizo en muchas ocasiones aquel hombre Simeón. Un hombre piadoso, un hombre justo. Y el Espíritu estaba sobre él. Hoy el Señor puede invadir tu corazón. Hoy el Señor puede invadir tu vida. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por haber enviado a tu Hijo unigénito. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que en los tiempos que vivimos, tú tienes misericordia de nosotros. Revélanos, por favor, a tu Hijo Jesucristo, a ese pan que enviaste del cielo para que tengamos vida eterna. Señor, toca el corazón de aquellos que en esta mañana están escuchando y que tal vez aún no te conocen, que hoy puedan venir a tus pies, Señor, que puedan decirte: Señor, yo quiero conocerte, revélame a tu Hijo. Convéncelos por tu Espíritu, Señor. Ayúdales a tener un conocimiento pleno de lo que es verdaderamente nuestro Señor Jesucristo como el pan de vida eterna. Bendice a tu pueblo, Señor. Afírmanos, ayúdanos a tener a ese pan como un sustento que nos ayude a un desarrollo espiritual en nuestra vida espiritual. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y te pido, Señor, que tu paz, que tu bendición invada sus corazones, invada sus casas, invada su familia, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos, bendito Señor. Gracias, mi Rey. Amén. Amén.